Bienvenidos a este segundo video del mini curso de griego homérico en el curso de griego antiguo de la cátedra del Dr. Daniel Torres. Mi nombre es Alejandro Abrita y hoy vamos a estar hablando de la prosodia del dialecto homérico. El griego homérico tiene una serie de rasgos específicos de prosodia, muchos de los cuales están determinados por la necesidad de insertar ciertas palabras en el metro, o por la influencia de otros dialectos, o por la presión formulaica, que son los tres motivos que vimos en nuestro video anterior que forman precisamente el dialecto. Como pueden ver en esta diapositiva, como en todas las otras, tenemos la bibliografía instrumental para el estudio del griego homérico y ante todo nuestro texto de guía, que es el pequeño artículo de gramática de griego homérico en los prolegómenas del comentario de Basel. Vamos a empezar estudiando algunos rasgos fonéticos que llamamos neutrales, en el sentido de que no producen ningún cambio métrico en la forma de las palabras. En este caso tenemos 4 rasgos fonéticos del griego homérico. La primera es que la alfa larga del ático aparece como eta. Esto es un rasgo propiamente del griego jónico y se encuentra también, por ejemplo, en Heródoto. Ahí tenemos el ejemplo talase versus talata. Fíjese que esa talata es una alfa larga. Hay algunas excepciones a esta regla, fundamentalmente cuando las alfas largas son posteriores a la división de los dialectos, cuando son alfas que provienen del eólico, o bien cuando estas alfas largas se producen por algún tipo de alargamiento métrico. Pero mayormente, y esto hay que acostumbrarse, las formas que estamos acostumbrados a ver en alfas largas, con alfa en ático, van a aparecer con eta. El segundo rasgo es que la doble tau del ático aparece como doble sigma. Ahí tenemos, fíjense el ejemplo con la misma palabra, talase versus talata. En sentido estricto esto no es un rasgo particular del dialecto homérico, sino un rasgo particular del ático, porque solamente en el ático la doble sigma aparece como doble tau. En cualquier otro de los dialectos del griego este intercambio favorece la doble sigma. Por otro lado, la caída de la sigma antelíquida es un fenómeno bastante conocido en el griego, por ejemplo en el caso de los aoristos en líquida. Decía, la caída de la sigma a veces produce el habitual alargamiento, fíjense ahí tenemos el caso de la raíz asm que da gemeis, y a veces la geminación eólica de la líquida, y fíjense la misma raíz que nos da ames. Esto es una conducta diferencial entre algunos dialectos, entre el jónico ático por un lado y el eólico por el otro, que en Homero simplemente aparecen los dos tipos de formas, aunque no tienen particularmente variación métrica, o a veces sí, pero no particularmente por este motivo. Y finalmente tenemos algunas formas que aparecen con labial eólica frente a formas con dental de los otros dialectos. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de la palabra que quiere decir 4, písires en jónico versus písires en eólico versus tésares en ático. A continuación vamos a pasar a los cambios prosódicos que son métricamente relevantes, es decir, los cambios prosódicos que ofrecen algún tipo de ventaja a la hora de utilizar una palabra en el metro. En primer lugar tenemos alternancia entre vocalizaciones la, ra, al, ar. Fíjense que depende de, la alfa de la vocalización se puede poner a ambos lados de la líquida. Y ocasionalmente esto también alterna con una omicron compensatoria que es propia del eólico. Fíjense ahí tenemos carteros versus crateros con la alfa breve de la palabra cárteros, con la alfa breve de la vocalización. Fíjense que en cárteros tenemos una alfa alargada por posición y en cráteros tenemos una alfa breve. Y después fíjense en el caso de apembrote con la omicron del eólico versus afamarten con la vocalización en alfa de la ro, es la tercera alfa, acá en este caso la sílaba mar. En segundo lugar, la caída de la sigma ante líquidas y nasales es un fenómeno de vuelta muy conocido e histórico en el griego. Puede producir la geminación de la consonante siguiente o no. Esta geminación de la consonante siguiente por caída de la sigma puede interpretarse quizás como un rasgo eólico. Fíjense ahí la variación, el ave versus el ave. Con geminación, ahí tenemos que asumir una forma histórica eslave con caída de la sigma. En el caso de las consonantes iniciales de grupos como sigma ni o sigma mi iniciales,
Esto permite que la consonante inicial alargue la vocal precedente porque esa consonante inicial se interpreta como una geminada por más que no se escriba como geminada. Este es el caso de orei nifoenti. Esa iota del final de orei está alargada porque esa ni de nifoenti se interpreta como geminada. Pero este fenómeno se produce de forma etimológica en el caso de nifoenti, pero también se produce por analogía, como en el caso de tequetó nefelegereta. Fíjense que esa omicron final de tequetó también está alargada, pero nefelegereta no tiene por qué tener una geminada, porque no tiene una sigma inicial etimológica, pero por analogía se permite el alargamiento. En tercer lugar, tenemos que una consonante intervocálica puede geminar o no. Fíjense ahí los casos de tosos con una o dos sigmas, posí, lo mismo, agileus, etc. Esto parece ser un fenómeno puramente métrico. Y lo mismo sucede con la alternancia entre pi y pi tau inicial, particularmente frecuente con las palabras polis y pólemos, que aparecen a menudo como ptolis y ptólemos. Esto ha generado, permite una pequeña discusión textual, no viene muy al caso ahora, pero simplemente la comento, que asume que las formas con pitau solamente aparecen en casos donde se necesita un alargamiento de la vocal precedente, de la vocal precedente, pero la evidencia textual no es tan contundente a favor de esto. Ciertamente hay una motivación métrica para esta alternancia, pero no es en absoluta la relación entre este uso de pitau y la necesidad métrica. Una serie de cambios prosódicos métricamente relevantes muy importantes son todos los que tienen que ver con la digama o vau. Aunque el dialecto métrico no preserva esta consonante, como la mayor parte de los dialectos en griego, sí preserva alargamientos y evita hiatos y correcciones por presencia de la digama. Y fíjense, ahí tenemos tres ejemplos. To, hoi, esam. En la edición, por supuesto, no va a aparecer esta digama, aparece to, hoi, esam, pero el hecho de que ese to no se abrevie puede explicarse porque el pronombre ese hoi tiene una digama inicial etimológica. Algo similar sucede en el caso de Atreides Teanax. Fíjense que ese T debería estar elidido porque está frente a consonante, pero no se elide porque etimológicamente Wanax tiene una vau inicial. Y un fenómeno mucho más traicionero, si quieren, porque no es claro visualmente, como en los casos de Toho y Esa, no Atreides Teanax, donde más o menos podemos identificar la lectura métrica correcta rápidamente, es el de acá 22-25, Tonjo Gerón Priamos, Protos y de Noftalmoisi, en donde protos tiene una segunda sílaba, la sílaba tos, que está alargada por posición, pero esa posición no se ve en el texto porque no está la digama. Viden, el verbo eido, tiene una digama inicial que por supuesto no se imprime nunca y que suele alargar la vocal precedente. En este caso la división silábica etimológica es protos viden. Pero lo que nosotros vamos a encontrar en el texto es protosiden. Ese no es el análisis silábico correcto porque tenemos que tomar en cuenta la digama. Ahora bien, no puede dejar de notarse que esta digama es habitualmente ignorada. Es decir, así como aparece en estos casos que vimos arriba, en muchos casos, aunque sabemos que habría una digama etimológicamente, el poeta no la toma en cuenta. Esto garantiza que su presencia en los casos anteriores, en estos que acabamos de ver, no es producto de una presencia todavía en el dialecto, sino puramente producto de la inercia formulaica o eventualmente de la inercia por analogía. Así como tenemos este tipo de fenómenos puramente métricos, tenemos una serie de fenómenos producto de la caída de digama. Y acá tenemos un caso bastante importante, que es el caso de la caída de digama en el grupo intervocálico consonante más vau, que puede producir alargamiento compensatorio. Esto es algo que sucede en el dialecto jónico oriental, pero también puede no producir alargamiento compensatorio. Fíjense ahí los casos de calos versus calos, es la misma palabra, etimológicamente calv, y de curos versus coros, la misma palabra de vuelta, etimológicamente cordo.
En jónico oriental, la caída de la digáma ante la consonante alargó la vocal precedente, de ahí que calos, curos, pero en otros dialectos no, por eso calos y coros. El poeta puede utilizar, dependiendo de la conveniencia métrica, una forma o la otra. Por último, tenemos que hablar de la diéctasis. La diéctasis es un fenómeno especial del dialecto homérico en el que una forma con contracción expande la vocal contraída con una nueva vocal no etimológica. La diéctasis es un fenómeno importante para reconocer porque nos puede generar problemas a la hora de reconocer específicamente cuáles son las formas verbales con las que estamos lidiando. Esto es claro, en particular en los verbos contractos, en donde la diéctasis es muy común. Fíjense acá el caso de egoraonto, egoronto, la forma contracta, y la forma con diéctasis, egoronto. Ahora bien, nosotros podríamos asumir que esto proviene de un verbo agoró, pero el verbo agoró no existe, el verbo que existe es agorao. Lo que sucede es que acá tenemos una diéctasis para adaptar una forma que ya estaba contraída en el periodo de composición del poema a una forma en donde, a la forma que era necesario utilizar en ese lugar específico del verbo. Lo mismo sucede con gebaonta, con la forma contracta gebonta, que aparece en el griego homérico como gebonta. Y de vuelta con los infinitivos, esto es un uso de la diéctasis relativamente común. Tenemos ideen, idein, la forma contracta habitual que nosotros estudiamos, pero en griego homérico a veces encontramos una forma como idein. Fíjense con la expansión de este diptongo en con una vocal inicial, que en este caso sí coincide con la vocal que etimológicamente se contrajo. Bien, esto ha sido todo por hoy. Es un video bastante abreviado el que hemos hecho porque los fenómenos prosódicos del griego homérico son bastante complejos y son bastante específicos dependiendo de cada forma. Vamos a ver algunos fenómenos prosódicos adicionales cuando estudiemos ya directamente la morfología, pero a grandes rasgos estos que hemos visto son los principales fenómenos a tomar en cuenta a la hora de estudiar la prosodia del griego homérico. Yo soy Alejandro Abrita y nos estamos viendo el próximo video.